Bienvenidos a Mapas, un espacio para conectarnos con la paternidad y la maternidad en el siglo XXI. Me encuentro con Margarita Valencia, autora del libro Descubriendo el universo de los niños, que además nos ha iluminado mucho con varios proyectos de educación alternativa, humanizada en toda Latinoamérica, principalmente Brasil, Ecuador y Costa Rica, y que es pedagoga con más de 35 años de experiencia, creadora de la educación humanizada. Un gusto estar aquí nuevamente con todos y todas ustedes. También soy mamá de 2 hijos y tengo 2 nietos. Mi nombre es Samuel Aguirre, psicólogo con especialización en educación y neuropsicología y padre de 2 hermosos niños. Como siempre, en Mapas trabajamos con las preguntas que nos envía nuestra comunidad. Y el día de hoy tenemos una pregunta que viene desde Brasil, muy interesante, con relación a los límites y las reglas. Escuchémosla. Olá, eu sou a Caroline Ribeiro, mãe de 4 filhos, moro no Brasil e eu gostaria que você falasse um pouco sobre as regras e os limites. En base a esta pregunta, hemos desarrollado una introducción para adentrarnos en este tema que dentro de la educación humanizada es muy importante, el límite y la regla. Corra la introducción. Los límites son reglas claras, consistentes y razonables que los adultos establecen para guiar el comportamiento de los niños. No se trata de imponer de manera autoritaria, sino de ofrecer una estructura segura dentro de la cual el niño o la niña puedan desarrollarse libres. Desde el nacimiento tenemos experiencias con límites que delimitan de forma física lo que podemos o no hacer. En familia se establecen los límites y reglas de convivencia, al igual que en la escuela, no agresiones a otros o al ambiente, por ejemplo. Estos límites se convierten en reglas concretas, referencias que son demostradas en la convivencia, no en la retórica verbal únicamente. Bueno, después de escuchar esta introducción, quisiera comenzar preguntando cómo se entienden los límites y las reglas desde la educación humanizada. El tema de reglas y límites tiene varias diferentes formas de ser abordado. Hay una cuestión que es muy clara y es que el tema de reglas y límites ha sido muchas veces mal visto o tiene como referencia una relación autoritaria de alguien que coloca límites, que pone reglas autoritariamente. Pero realmente el ser humano, como escuchamos en la introducción, desde el momento que nace se acopla a los límites naturales que existen como forma de vida única y que no puede, por ejemplo, un ser humano volar sin tener un accesorio o sumergirse en las profundidades. También nos rigen otros límites como la ley de la gravedad, otros aspectos que forman parte de una protección, de una seguridad que nos dan como especie humana. Ahora bien, más adelante, estos límites y conforme a las relaciones sociales se van diversificando y es necesario que se tenga reglas para clarificar esos límites. En ese sentido, el límite es una forma general que se pone básicamente tomando en cuenta la sobrevivencia, la posibilidad de cuidado de la vida, de poder apoyar al desarrollo y la moderación de la vida. Y las reglas son la manifestación incluso más clara y verbal de cómo se ponen, de cómo se debe manejar esos límites. Ok, nosotros entonces sabemos por experiencia propia que dentro de la convivencia se establecen ciertos acuerdos, límites y reglas y que estos son muy importantes. Hay muchos papás y mamás que dentro de su interés o de su idea de que sus niños estén bien y que estén en el mejor lugar posible, tanto
emocionalmente como físicamente, piensan que, o pensamos que nuestros hijos, que tenemos que limitarlos lo mínimo posible, o quiero un poco aclararme en ese tema, porque hay una corriente muy fuerte que nos invita a trascender el tema de límite o la educación positiva, que propone que nunca utilicemos el no, por ejemplo. Quiero saber si la educación humanizada o la propuesta de humanizar la educación puede ir de la mano con estas ideas, y también en qué se diferencia. Bueno, con certeza existe una serie de emocionalidades que surgen a raíz del tema de reglas y límites, justamente porque en un momento determinado estas reglas los límites fueron tomados como un recurso que el adulto tenía para educar al niño, para volverle parte de, para que se comporte bien. Pero las reglas y los límites básicamente son una referencia de seguridad, básicamente, de cómo el ser humano puede convivir en un ambiente y con otras personas, con acuerdos de convivencia, con referencias para todos, para que en ese ambiente libre de peligros, obviamente, que es los límites más claros que uno tiene que tener, ¿no? El ambiente tiene que estar libre de peligros, activos, tiene que haber una presencia de adultos, pero a más de eso, las referencias forman parte de una forma, mejor dicho, de que el niño vaya siendo parte del entorno social. Entonces no tenemos que radicalizarnos. Si el límite yo le pongo porque a mí me gusta y porque yo quiero que el niño se comporte bien y quiero conseguir resultados inmediatos, entonces ahí estaríamos hablando de autoritarismo. Pero si el límite lo coloco para relajar el ambiente, para que todos se sientan a gusto, para que no haya peligros en el ambiente, para que el niño pueda expresarse con tranquilidad, sintiéndose seguro, entonces estamos hablando de los límites a favor de la vida, de los límites a favor de dar una estructura de seguridad a los niños. ¿Te gustaría decirnos algo más con relación a por qué son importantes los límites? Por supuesto, porque los límites, ahora que se habla mucho, también hay muchas contradicciones. Por ejemplo, se habla mucho de que debemos promover una educación libre, donde los niños, donde el ser humano pueda manifestarse espontáneamente en todas sus capacidades, en todas sus posibilidades, ¿no? Pero, sin embargo, lo que debemos tomar en cuenta es que no puede haber una libertad si es que no hay unas referencias, límites para poder convivir entre todas las personas. De hecho, si bien tenemos, y lo que hablábamos en la introducción, el ser humano tiene y percibe cuáles son los límites naturales de su existencia, pero también como parte de su necesidad de pertenecer, de querer ser parte de pertenecer al grupo, a la tribu, a la familia, tiene necesidad de entender cuáles son las reglas de funcionamiento, las reglas de convivencia en esa familia. Entonces, a la par que el límite le da una seguridad física, también le promueve una seguridad emocional, porque contiene, le apoya, le produce o le facilita una guía de convivencia. ¿Nos puedes comentar también la diferencia entre un límite y una consecuencia? Siento que muchas veces se confunde en qué sentido. Muchas veces pensamos que ponerle un límite a un niño es decirle no lo hagas o no permitirle que haga algo. Quisiera saber cuál es la diferencia entre no permitirle, poner un límite o poner una regla o tener una regla común. Es muy interesante, y dentro de mi experiencia como educadora y como acompañante de familias que quieren estar más cerca de la convivencia y de la educación de sus hijos, me doy cuenta que existe una pequeña confusión al respecto, ¿no? Por un lado, el límite existe, ¿no? Nosotros como papás y mamás sabemos claramente que no vamos a permitir que un hermano agreda al otro hermano, quiera, qué sé yo, jalarle los pelos o quiera hacerle una agresión. No vamos a permitirlo.
Ese es un límite natural, espontáneo, que nos surge como padres como parte de la protección, ¿no? Tampoco vamos a permitir que si vamos a caminar a un lugar, un niño de 3 años esté cerca de, qué sé yo, de un hueco profundo, de un acantilado. Tenemos instintos naturales de protección que son límites que vamos a poner a nuestros hijos, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, el límite existe, forma parte de un instinto natural, de una como una coherencia en la convivencia con una persona que necesita una protección, una guía. Y por otro lado están las reglas o los límites que nosotros establecemos para acciones concretas. Por ejemplo, están 2 niños jugando y viene un pequeño y arrancha o le quita un juguete al otro. En la relación de presencia, inmediatamente el adulto está ahí para contener, para apoyar, no para dar soluciones, simplemente para conjuntamente con los niños encontrar que el ambiente o que la situación vuelva nuevamente a tener un balance, un equilibrio. Entonces, en ese momento actuamos describiendo la regla, corroborando el límite, y si es que hay una incidencia en querer continuar una agresión, ahí viene la consecuencia, que es yo no permito. Yo no permito que haya una agresión, entonces puedo ponerme físicamente entre los 2 niños para evitar que haya una agresión, o puedo sujetar con las manos al niño que está agrediendo, atendiendo emocionalmente primero, atendiendo con voluntad, con cariño, con entrega a la situación, y en ese momento puedo describir nuevamente la regla. Si es que no hay una comprensión, si es que puedo entender o siento que el niño no está comprendiendo, describo nuevamente la regla y doy apoyo personal. Entonces, la consecuencia es el resultado de un límite que no ha sido respetado. Hay muchas personas que hablan que no es necesario los límites, que es necesario que los niños se peguen para que aprendan. Pero esto es una corriente bastante peligrosa, porque lo que el niño quiere en el fondo es ser parte del grupo, estar en armonía, vivir tranquilamente. El momento que los niños empiezan a golpearse, va a haber una tensión en el ambiente, y para algunos puede ser tranquilo, pero para otros puede ser un limitante de su accionar libre y espontáneo. Ok, me parece muy importante el describir el límite que mencionas, porque en el caso en el que 2 niños se encuentran y se da este tipo de interacción, no siempre ambos conviven bajo el mismo techo y bajo los mismos acuerdos familiares o referentes familiares. Entonces puede llegar un niño que nunca ha tenido un referente de no quitarle al otro las cosas. Pongamos un ejemplo de un hijo único, y este niño llega y le quita las cosas a otro niño, por ejemplo, y asume que esas cosas que lo puede hacer. Sin embargo, uno como padre quiere explicarle: lo siento, mi hijo está usando eso, por ejemplo. Uno explica narra lo que ocurrió. Esa es tu recomendación, explicar lo que está pasando. Tú viniste, le quitaste a mi pequeño, por ejemplo. Yo me pongo siempre en el lugar de papá, porque en esos momentos a veces es súper crucial incluso no mezclar tus propias emociones. Es como, le quitó a mi hijo, ¿qué hago? ¿Sabes? O agarro a mi hijo y le digo, bueno, vámonos por acá, esto no es un lugar seguro para ti. O en un ambiente de escuela humanizada nos acercamos a los niños y explicamos lo que está pasando. ¿Cómo se van construyendo esas referencias para poder poner un límite? Es un caso muy común que yo lo he escuchado en muchas ocasiones. En ese sentido, nosotros tenemos que tomar en cuenta varios aspectos, y es que el tema de reglas, límites, acuerdos, orden, en fin, todo lo que nosotros queramos como construir y transmitir a nuestros hijos, tiene que estar íntimamente ligado con una relación de presencia, una relación que se cree con esta personita para que nosotros seamos una referencia y nosotros seamos una persona de confianza. Entonces, lo primero que debemos establecer cuando estamos trabajando con
con niños, con personas pequeñitas, es crear una relación, que nos conozcamos mutuamente, que el niño se sienta aceptado, amado, entendido, conocido, en fin. Una vez que establecemos esa relación de confianza, entonces las reglas y los límites son lo que viene, o las referencias o cualquier tipo de relación, viene a partir de esa construcción de un vínculo, de una relación con las personas que están a su cargo. En la familia es muy diferente porque papá y mamá van a ser y son los referentes desde el momento que nace, los referentes iniciales y con los que el niño desarrolla un apego positivo, saludable, o que se llama apego positivo, donde el niño siente esa necesidad y sabe que ellos son, especialmente mamá, es su referente y su persona de apoyo y de cuidado. Ahora bien, en ambientes sociales, entonces en estos ambientes familiares, por ejemplo, ya con las referencias de cómo se relacionan papá y mamá, cómo se relacionan, cuáles son las reacciones o cómo se transmiten los acuerdos familiares, ya el niño ya va desenvolviendo y desarrollando desde los primeros meses de vida cómo funciona el ambiente en casa. Ahora, con otras personas que son aparte, que son fuera de su espacio, de su espacio familiar y que en un espacio, por ejemplo, de una escuela, de un kinder, donde los niños tienen relación con otras personas. En cambio, ahí hay que construir una relación de confianza y cuando esa relación de confianza está ahí, nosotros vamos a poder comunicarnos con tranquilidad y seriedad con los niños y ellos van a aceptarlo. Ahora bien, en el caso de que golpean nuevamente, si un niño agrede a otro niño, la atención del adulto y la presencia debe estar siempre a la mano. No podemos esperar que los niños en una situación de tensión tengan que esperar que un adulto llegue. El adulto tiene que estar presente, incluso hasta cierto momento, si es posible, prevenir acciones. Cuando no es posible y ya se ha dado un momento de agresión, entonces lo que hacemos es acudir allá, a atender tanto al niño agredido como al que agredió, y primero entrar en contacto de persona. ¿Qué es lo más importante? Es la persona. ¿Cómo está esa personita? ¿Se está sintiendo bien? ¿Se está sintiendo mal? ¿Está asustado? ¿Está nervioso? ¿Desea llorar? En el momento en que atendemos a esa personita y contenemos el estado emocional que estamos sintiendo que viene, entonces en ese momento atendemos y esa es la prioridad. Una vez que está el ambiente, se va calmando, yo ya puedo entrar a, no sé, depende de la circunstancia, a describir, tú le pegaste y él te pegó, o te sientes mal, fue muy duro, lo que vaya surgiendo desde la observación del adulto. Y en ese momento, cuando ya podamos como que con el niño llegar a lo que aconteció, al describir lo que pasó, como desmenuzar la situación con una atención de calidad, de presencia, de corazón con el niño, en ese momento ya entramos con la regla y le decimos, aquí no pegamos, o qué sé yo, lo que se quiera decir. Hay algunas palabras que se han convertido, igual que reglas y límites, como una especie de tabú decir, sí. Respecto a la relación con los niños. Por ejemplo, no hay que decirles no. Pero realmente depende de cómo uno, o el énfasis que tú le das a esa palabra. Si nosotros vivimos en un espacio donde permanentemente estamos diciéndole a los niños, no cojas, no te pares, no camines, cuidado, no te mojes, entonces ya nos damos cuenta que un ambiente lleno de nos es un ambiente que no está relajado. Sin embargo, en un momento determinado, que yo estoy viendo que mi hijo está, qué sé yo, yendo a un peligro muy importante, yo puedo gritar no. Y la palabra no se convierte en un recurso muy útil, necesarísimo. Es corta, es clara, es una de las palabras que el niño entiende, de las primeras palabras que el niño entiende con facilidad. Entonces es un recurso. ¿Cómo lo usamos? Es otra cuestión. Y también tener en cuenta que muchas veces la sociedad nos vive como cobrando
¿por qué usamos tal palabra? ¿Por qué hacemos tal cosa? Es como nosotros lo vamos sintiendo. La educación de los seres humanos no se puede escribir en un menú. No puede, porque somos seres individuales, somos seres circunstanciales que en el momento determinado, tanto el adulto como el niño reacciona de una determinada forma única en cada momento donde tiene que enfrentarse a cualquier circunstancia de la vida. Fabuloso. Quisiera hacer una pequeña síntesis y preguntarte si estás de acuerdo con esta síntesis. Todo lo que comentaste yo creo que ejemplifica con mucha profundidad lo que significa el límite en la educación humanizada. Con esta síntesis solo busco como darle un aftertaste a ese hermoso discurso. Y lo que quisiera decir es que la diferencia es que dentro de la educación humanizada se entiende el límite como algo que ocurre después de un profundo relacionamiento y después de poner primero al individuo antes que las circunstancias. Y que la forma común de poner un límite está más relacionada con el autoritarismo, si es que no se pone primero al individuo y no hay una relación de la persona con el individuo. ¿Tiene sentido? Sí, por supuesto. Y quiero, aparte, comentar una idea o una referencia que me ocurrió después de justamente estar hablando sobre estos temas. Es como un ejemplo que a mí me ayudó muchísimo a relacionarme con mi hijo, y es esta idea del no puedes hacer algo. Entonces es como que uno ve a su hijo acercarse hacia una actividad que no debería estar haciéndose. En mi caso, en este momento, era que mi hijo quería subir como si la biblioteca de la casa fuera una escalera, lo cual lo ponía en peligro y me ponía a mí en una situación incómoda. Entonces, lo primero que yo le dije es, sentado en la mesa del comedor, es: no puedes subir a la biblioteca, Luan. Y en ese momento, pues, me di cuenta que para él fue muy difícil entender el no puedes, porque su cuerpo le estaba diciendo que sí era capaz de hacerlo. Él podía subirse. ¿Cómo que no puedo? Si yo sí puedo. Entonces tuve que acercarme y decirle: bueno, aquí yo no dejo que te subas. Aquí no es para subirse. Pero tuve que establecer el límite de forma física con mi propio cuerpo. Y en ese acto encuentro este tema de establecer el vínculo y decir: bueno, en esta circunstancia particular yo voy a ser quien no permita que tú subas, ¿verdad? No solamente gritarte no, o peor aún, gritarte una consecuencia producto de como: no puedes subir ahí, si no te subes te vas a caer y te va a doler y te va a... ¿Sabes? Como quiero un poco ir finalizando este tema haciendo una reflexión sobre esto, a ver qué opinas. Ese ejemplo es súper claro porque nos demuestra cuál es nuestro nivel de conciencia, de atención y de presencia en un momento determinado. Y con seguridad, muchas veces no vamos a estar totalmente presentes, totalmente claros en cómo tenemos que reaccionar, y nos va a sorprender muchas acciones de los pequeños. Pero definitivamente el uso correcto de la palabra define muchas veces cómo se da la relación con los pequeños. Por ejemplo, decirle no puedes, ya tú estás dando por hecho que esa persona no es capaz de hacer tal cosa, ¿no? Es muy diferente que decirle yo no te dejo. Exactamente, ya ese ya vendría a ser un límite. El decirle no puedes es venir es obligarle o querer hacerle entender de que no es capaz. Pero en cambio decirle yo no te dejo es decir, bueno, aquí hay una persona que no me deja pasar. Es como un semáforo en rojo, bien claro. Y es asumida además esta cuestión de interrelacionarse, es algo que estamos construyendo en conjunto, ¿verdad? Es como
hacerse partícipe, como hablábamos, construir un vínculo ante el límite, ¿verdad? Exactamente, o sea, es muy diferente que yo le ponga un límite a un niño diciéndole no te subas o bájate, a acercarme y primero concentrarme en la persona. Me acerco y le digo, ¿te quieres subir? Acá. Entonces, el momento que yo describo lo que el niño quiere hacer, el niño da por hecho que yo le estoy entendiendo y también va a relajarse y va a abrirse a lo que continúa. Porque muchas veces si yo voy a la consecuencia directamente de decirle no te dejo subir, muchas veces puede ser que él dice, puchicas, no me entiende, que lo que yo quiero es subir y no me deja. Pero si yo voy y le digo, entiendo que tú quieres subirte, pero no nos subimos aquí, por ejemplo, el niño dice, bueno, sí me entendió, pero no me deja, que es muy diferente a no me entendió y no me deja. Entonces, y lo que lleva, obviamente, a una mente inteligente a seguir intentando lo que le han dicho que no debe hacer para conseguir entender por qué no. Entonces, la comunicación, en la comunicación está la clave de las relaciones con nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, si yo tengo una relación, yo le conozco, yo puedo, el niño reconoce mi presencia, va a aceptar también mi referencia. Pero si yo no paso con él, no tiene relaciones conmigo, no tiene experiencias concretas de cómo me relaciono con él, entonces el niño va a rechazarlo. Bueno, y la única alternativa va a ser el autoritarismo. Ahí ¿verdad? va a ser el autoritarismo, el grito, la pelea y probablemente uso de la fuerza. También hay otra relación que se da mucho entre padres e hijos y es la relación de manipulación, en el sentido de que te doy esto, si haces esto, no te doy esto o te quito aquello, ¿verdad? Y eso tenemos que preguntarnos como papás si queremos construir nuestro vínculo con nuestros hijos desde ese lugar, ¿sabes? Como que la vida es un lugar en el que todo es conductual, digamos, y realmente yo creo que el vínculo de padre y madre trasciende esa cuestión transaccional de que te doy algo si haces algo, ¿verdad? Exactamente, porque nuevamente caemos en el tema de si tú te portas bien, yo te doy un regalo. O si estudias, yo te llevo a Disney, ¿no? Entonces el niño empieza, lo primero que percibe el ser humano es, no soy capaz de hacer las cosas que me están diciendo que haga o que tenga que hacer, estudiar o que si yo respetar una regla, no soy capaz. Necesito un pago, una recompensa para ser capaz. Entonces estamos anulando varias cosas en el ser humano. Por un lado, la seguridad en sí mismo de ser capaz de, no solo por el premio o el castigo, y también estamos anulando la confianza en las otras personas, especialmente en sus padres, que son la referencia básica, la mamá en este orden, y el papá si es que ha asumido una relación con sus hijos. Entonces, estamos frente a un tema que muchas veces puede apoyarnos como padres, pero también si no lo llevamos con coherencia, con confianza, con conocimiento, con respeto, puede ser un arma de doble filo que nos puede generar más tensiones y más complicaciones en la relación con los niños. Obviamente, cuando vamos a atender una regla, un límite, lo primero recomendable es acercarnos a la situación, dónde están pasando las cosas, no desde lejos. Buscar la mirada de los niños, porque en su mirada está cómo se está sintiendo, reconocemos, y ellos también se sienten reconocidos. Atender sin juzgar. Es lo que un ejercicio, porque es un ejercicio, es describir lo que ha pasado. No automáticamente, sino realmente sintiendo. Tú le quitaste la pala que estaba jugando fulanito. No, a él no le gusta que le quiten la pala. ¿Y ahora qué hacemos? En esas circunstancias se da una situación de relación donde a veces el volver a describir la regla ni siquiera es necesario, porque ya en un ambiente donde el niño conoce, ya le han dicho las reglas y no lo ha querido cumplir, solo el hecho de reflejarlo, de describir lo que ha pasado, el niño cae en cuenta y acepta. No es necesario insistir, corroborar, empujar para repetir para que entienda. También debemos trabajar en la confianza que tenemos en los niños y en la confianza en las referencias que estoy dando, en los acuerdos, reglas, lo que sea, y que el niño es capaz
con toda seguridad de respetarlas, entenderlas, porque necesita. Dentro de este marco de límites, dentro del marco de límites que uno puede establecer, hay total libertad. Esa es la diferencia, que muchas veces se piensa lo que pasa es que el niño no es libre. No, es libre, pero dentro de este marco de referencias, dentro de este marco de límites que le dan la seguridad de ser libre ahí sin peligros, sin sentirse acosado, sin que tenga miedo de que algo le pueda pasar, porque en el ambiente, cuando ya todo está con referencias claras y todos lo aceptan, el ambiente está relajado. Es maravilloso y además es una maravillosa herramienta en general para relacionarnos en sociedad y extrapolar esto también al mundo adulto es muy, muy revelador. Les invito también a que todos podamos tomar esto y hacerlo para entender cómo cuando llegamos al cruce vial y hay un semáforo rojo, pues esa referencia nos da la seguridad de parar, sí, detenernos, pero también nos da la referencia y la seguridad de que podemos avanzar cuando esté en verde y con seguridad, ¿verdad? Yo creo que el mapa casi está trazado, está muy bonito. Esto voy a hacer la referencia que siempre hacemos a redes sociales y quiero comentarte que he estado viendo los posteos de una persona que está como incursionando en esto de educación y sostiene que uno nunca le tiene que decir no a sus hijos. Me pregunto, yo he seguido un poco el caso porque dentro de un contexto educativo hemos tenido concretamente con esta persona una queja muy fuerte de parte de una familia, pero quería comentar este caso de esta persona que actuó muy, muy agresivamente con un niño, muy agresivamente, tanto que la familia se sintió contrariada por su actitud. Y esta persona promueve que a los niños nunca se les tiene que decir la palabra no. En redes sociales he visto muchísimas publicaciones en ese sentido en lugar de decirle cómete todo, dile todo está muy rico. A mí se me hace como un poco una falacia que vamos construyendo. Quiero saber tu opinión al respecto y estoy seguro que nuestros compañeros y amigas y amigos que vean esto podrán encontrar en sus redes sociales muchísimas referencias como las que estoy citando. A veces el desarrollo o cómo se han dado las situaciones sociales actualmente nos han metido en una relación tan difícil entre las personas. Entonces hay muchas ideologías respecto a educación, hay muchos consejos que debemos seguir y el sentido más básico, el sentido común, el sentido instintivo de ser padres, madres se ha perdido, porque ahora para poder reaccionar frente a una situación específica que pasa con mi hijo, tengo que recurrir a las redes sociales, a preguntarle al pediatra, a preguntarle a mis amigas. Y nosotros nos hemos desconectado y hemos desconfiado de nuestros instintos naturales, que se manifiestan sí en momentos críticos. Por ejemplo, si hay un peligro, nosotros vamos a proteger a nuestra cría, pase lo que pase. Pero en momentos ya más sociales, de convivencia, tendemos a querer presionar para que el niño se ajuste a las normas sociales y que además yo como persona, como madre, como padre, ser visto de buena manera. Y nos olvidamos que el niño es una persona totalmente amorosa, llena de espontaneidad, que no está pensando, mi mamá me dijo muchos nos, mi papá no está pensando en eso, simplemente está pensando en hacer realidad su proceso natural de desarrollo y maduración en las mejores condiciones posibles, en activar todos sus sentidos, en moverse, en descubrir, en experimentar y en sentirse seguros. Entonces, ¿cómo vamos a decir nosotros no le digo no a un niño cuando es necesario? Nuevamente, si en un ambiente que recibe niños
o en el ambiente familiar nos damos cuenta que la única forma de relacionarnos es, o que hay muchos nos, no cojas, no corras, no mires, no hagas esto, no hagas. Entonces ahí yo me preocupo, porque el ambiente es el que no está relajado. No el hecho de decirle no es como una manifestación de ese ambiente relajado. Ahora, bien, en un ambiente preparado, en un ambiente relajado y con presencia de los adultos, obviamente no se va a dar el ejercicio del no con tanta intensidad, pero en momentos puede ser muy necesario. Especialmente si yo veo que un niño quiere lanzar una piedra a otro niño. Yo voy a gritar no, probablemente muy firmemente y no de la mejor manera. No me voy a decirle, oiga, mijito, usted está queriendo. No, voy a poner un límite muy firme, una consecuencia de incluso no permitir que el niño lance una piedra a otro niño. Y estamos validando el poder decir no. Sin embargo, nuevamente, si es que en ese ambiente no tomo en cuenta por qué ese niño está con esa necesidad de agredir, y lo único que hago es castigarle, calificarle o ridiculizarle en grupo, entonces no estoy atendiendo a la persona. Cuando un niño no cumple una regla, un límite, un acuerdo, cuando yo me pregunto primero si entendió, porque a veces es porque no entienden nuestras palabras, estamos siendo muy confusos. La segunda cosa es, está intentando probar, porque también es parte de la inteligencia del ser humano, probar, a ver hasta dónde llega, ¿es cierto o no es cierto lo que estoy sintiendo? Y la tercera cosa, si es que hay si insiste en no respetar los acuerdos o las reglas, si es que el niño insiste en no respetar, entonces ahí yo me empiezo a preguntar, ¿qué está pasando con este niño que tiene un malestar interno, que tiene algo que hace que pruebe los límites para sentir algo? Entonces yo ahí me voy a un análisis mucho más profundo de la individualidad de esta criatura que está necesitando manifestar un estado de ánimo o un estado emocional de esa manera, con la que consigue lo que está persiguiendo, que es atención. Fabulosas palabras. Con eso, eso es más o menos lo que nosotros trabajamos desde la educación humanizada, este tipo de enfoques enriquecen mucho la vida familiar y los invitamos a seguir profundizando en estos temas. Yo creo que con esto el mapa está trazado por hoy y espero que podamos seguirnos encontrando en estos espacios. Envíen sus preguntas, regálennos sus likes y sus comentarios, y si quieren compartirlo con personas a las que les pueda servir esta información, háganlo. Vamos a preguntarte si hay algún cierre que te gustaría hacer de este tema. Sí, una pequeña síntesis. Tomemos en cuenta que los límites son naturales. Tenemos un cuerpo que tiene límites para ciertas cosas. Las reglas son una descripción de esos límites que se van a acoplar de acuerdo a los diferentes eventos. Por ejemplo, el límite de no agresiones, ¿no? Porque, chicas, yo creo que en todas las sociedades y culturas del mundo siempre estamos como pendientes de que no haya agresiones, de no fomentar la violencia. Que exista es otra cosa, pero por lo menos con los niños nosotros propendemos a que esa violencia no exista, ¿no? Entonces, no hay agresiones, es un límite normal para todo mundo. La regla ya viene a ser algo que acontece en eventos específicos. Por ejemplo, cuando estamos jugando en el arenero, no pegamos con la pala, por ejemplo, ¿no? O no le arranchamos a un niño, o no le gritamos, porque son formas de agresión. Entonces, el límite, que es no agresiones, se convierte en reglas cuando las vamos aplicando en las diferentes circunstancias y en los diferentes eventos, ¿no? Y la consecuencia viene a ser cuando un niño no cumple esa regla
Y yo le digo, por ejemplo, sigue pegando, yo le cojo, le atiendo, sé que es una persona que está emocionalmente sufriendo, está manifestando un malestar. Entonces, en esas circunstancias, la consecuencia es yo no te dejo, yo te abrazo, yo estoy contigo, yo te acompaño, lo que el niño permita, la relación que el niño tenga también con el adulto y respetando ese momento emocional. En esas circunstancias, los límites pueden llevar incluso a una explosión emocional que se manifiesta con el llanto o incluso con la agresividad, depende del niño. Y ese es un momento importantísimo para que podamos acompañar un desahogo emocional que viene a través de una consecuencia por no haber cumplido una regla establecida en el límite. Pero muy, muy importante que le estamos dando a esa persona atención. No le estamos dando, no le estamos quitando ni le estamos penalizando. La consecuencia desde la educación humanizada siempre se construye con mucha atención y empatía, ¿verdad? Exactamente. Nosotros no estamos trabajando con una máquina que el momento que empieza a funcionar le apago. No, el ser humano es una persona íntegra y cuando nosotros hablamos de límites, reglas, tenemos que tomar en cuenta todo el espectro integral que conforma el crecimiento, el desarrollo, la maduración y la complejidad de lo que significa una vida, en el aspecto social inclusive. Entonces, la invitación es a seguirnos capacitando y a seguir estudiando como padres y madres. Está a veces subvalorada la importancia de capacitarnos y estudiar y profundizar realmente en lo que es la crianza y en lo que es en lo que significa ser padres y madres. Y yo creo que estamos creando un poco esta apertura con este podcast y con el trabajo que hacemos desde la educación humanizada. Y les recordamos que es muy importante capacitarse, investigar sobre los estadios del desarrollo. Se han hecho hermosos trabajos. Saber en el relacionamiento con nuestros niños quiénes son ellos. Y en este camino es en el que nos encontramos también desde este podcast, Mapas, al que nuevamente les recomiendo compartir y apoyar. Entonces el mapa está trazado y con esto vamos a cerrar el episodio de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos su presencia. No se olviden de compartir si les ha gustado. Este tema de reglas y límites lo estamos tomando en esta vez como un poco general. Nos encantaría ir ubicando el tema desde situaciones más concretas que ustedes pueden compartir y podemos compartirlas aquí con el público más amplio para topar el tema de reglas y límites desde una parte muy vivencial, no únicamente sobre la teoría que existe. Y estamos en ello, estamos queriendo crear esta red, incrementar, hacerla crecer esta red, donde ustedes sean los principales partícipes. Bueno, muchas gracias. A construir juntos este mapa. Nos despedimos. Adiós.